Estamos a punto de acabar este primer módulo de trabajo y hoy nos toca aprender un poco cuestiones del agua. Hoy en concreto os quiero hablar del ciclo del agua. Si es verdad que es algo que podéis haber visto en el cole y vais a decir, bueno, Raquel, no tiene mucho misterio, ¿no? Saber cómo llueve y cómo el agua pasa del mar a la lluvia. Bueno, sí es cierto que podéis haberlo visto en el cole, pero necesitamos, para comprender temas futuros, necesitamos comprender el ciclo del agua realmente, con un poco más de profundidad. Luego vamos a ver en un gráfico cómo el ciclo del agua se comporta, pero necesito que desde ya comprendáis que para que sea posible la lluvia, para que pueda precipitar agua, este año nos vamos a acostumbrar a no decir lluvia, sino decir precipitación, para que pueda precipitar son necesarias dos cuestiones. Una la vais a saber, evidentemente, es que haya agua. ¿Por qué en el desierto no llueve? Porque no hay agua. Bueno, bien. Pero no es el único factor necesario. Hay otro elemento que se hace indispensable para que pueda llover. Yo os pregunto, ¿en qué lugar del planeta hay bastante agua y no llueve prácticamente nunca? Incluso podríamos decir nunca. ¿No os lo habéis planteado? Un lugar con mucha agua en el que nunca llueve. Los polos. ¿Y por qué no llueve? Pues porque allí no está el segundo elemento necesario. ¿Cuál? El sol, el calor. Por lo tanto, para que llueva vamos a necesitar esos dos elementos. Que haya agua evidentemente, pero que haya calor. Calor suficiente como para evaporar ese agua, condensarla, vientos que la trasladen y finalmente la hagan precipitar y nosotros podamos ver que llueve. Bien, esa es la clave del ciclo del agua y esa es la clave que vais a necesitar para que dentro de unas semanas podamos entender por qué en unos climas llueve y en otros no. No es solo cuestión de que haya o no haya agua, es cuestión de que tiene que haber una conjunción perfecta entre el agua existente y el calor que hay en esa zona que permita evaporar el agua. Vamos a ver todo lo que os he comentado con este gráfico. Es un gráfico muy sencillo, pero creo que pueden quedaros claras las ideas. Para que llueva es necesario una gran masa de agua. Evidentemente también se pueden evaporar agua de los ríos o agua de cualquier otra superficie como un lago, pero realmente las grandes precipitaciones del planeta se originan por agua evaporada de mares y océanos. Pero como os decía anteriormente, para que esta evaporación se pueda dar, necesito calor. Yo no puedo evaporar agua y convertirla de estado líquido a estado gaseoso sin una fuente de calor potente que consiga toda esta evaporación. Por lo tanto, ¿dónde es más probable que llueva? Pues en lugares cercanos a océanos y mares con un calor constante. Por eso os comentaba que en latitudes muy al norte o muy al sur, donde el frío se hace evidente, va a ser más difícil que llueva que en zonas centrales del planeta, donde el aporte de calor lo tienen prácticamente durante todo el año. Una vez que el agua evaporada se ha convertido en gas, forma nubes. Estas nubes son transportadas por el viento y hay ocasiones en las que el viento las hace ascender, bien porque se han encontrado con el obstáculo de una montaña o bien porque distintas masas de aire chocan en la atmósfera y estas nubes ascienden. Cuanto más nos separamos de la superficie terrestre, es decir, cuanto más alto subimos por las distintas capas de la atmósfera, la temperatura desciende. Quiere decir que estas nubes
que no son más que agua evaporada, suben, se enfrían. Y cuando se enfría este agua, se produce otro efecto, que es la condensación. Condensación significa que el agua que ha estado en estado gaseoso tiende a unirse las gotitas entre sí de tal forma que condensan, se vuelven a hacer líquidas. Y cuando esa condensación es muy fuerte, acaba precipitando, que es la forma en la que este año nosotros vamos a llamar a la lluvia, precipitación. Normalmente el proceso para que llueva entonces es una masa de agua de donde se ha evaporado una gran cantidad de agua, ese agua se ha convertido de líquido a gas, esas gotas convertidas en gas, en nubes, han sido transportadas por el viento y cuando el viento las hace ascender y esas nubes pasan a enfriarse, se produce la condensación que obliga a precipitar, que obliga a llover. Depende del frío que haga, esa precipitación será en forma líquida o incluso sólida, granizo. Una vez que el agua ha caído de nuevo al relieve, bueno, pues puede pasar a formar parte de los ríos, puede regar nuestros campos, puede darnos vida en definitiva. Ese agua, bueno, pues puede ir a un río y acabar desembocando al mar, se puede filtrar por el subsuelo o puede, como he dicho antes, servir para regar nuestros campos, pasar a nuestros conductos de agua potable en las ciudades. De una forma u otra, ese agua acaba llegando otra vez a las grandes masas de mares y océanos y por lo tanto el ciclo volvería a empezar. Yo creo que es un concepto que entendéis bien, pero lo que sí necesito, repito, para que comprendáis el por qué llueve más en unos lugares que en otros, es ese doble elemento necesario, el del agua y el de la fuente de calor.